aquí hoy por mucho tiempo. Vamos a hacer una formación de cómo utilizar el respirador de transporte y emergencia Vitae 40, que es uno de los productos que nosotros fabricamos. Así que bueno, me llamo Pedro Lucendo y yo soy el responsable de exportación del SIG. Somos una empresa española que fabrica equipos médicos, tecnología sanitaria desde 1973. Y este probablemente sea el producto más importante que hayamos hecho jamás. Nosotros tenemos mucha experiencia en ventilación. Hace casi 40 años que fabricamos máquinas de anestesia. Como hace más o menos en el 2015 decidimos desarrollar un respirador de transporte. Nuestra decisión fue intentar hacer el equipo más pequeño y portátil posible que se pueda encontrar en el mercado. Y creo que lo conseguimos. Tenemos un respirador que tiene capacidades de ventilación similares a las que tendríamos en un respirador de cuidados intensivos y sin embargo este equipo pesa 1,4 kilos, incluso lo podemos operar con una sola mano. ¿De acuerdo? Por lo cual pues, podemos decir que tenemos como una especie de respirador de cuidados intensivos en la palma de la mano. Voy a empezar por hacer una descripción física del equipo. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el puerto de alimentación, es un equipo que funciona tanto en corriente alterna como en corriente continua. ¿De acuerdo? Tenemos una batería interna con una autonomía de 5 horas y en caso de que necesitásemos también podríamos en algún momento añadir una batería complementaria de litio que nos extendería la autonomía hasta 12 horas. ¿De acuerdo? Normalmente eso no es necesario porque normalmente con 5 horas de autonomía es más que suficiente, ya que al tener el adaptador tendríamos un adaptador para el enchufe, ¿de acuerdo? Este adaptador trabaja desde 100 a 240, por lo cual es universal, no habría ningún problema en enchufarlo aquí, en Europa, en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Pues esto nos va a permitir enchufar el equipo a la pared, en este caso, enchufamos el equipo y en todo caso, pues tendríamos, en este caso tenemos una autonomía ilimitada, siempre que el equipo esté enchufado. Nosotros lo podemos dejar instalado en la pared de la ambulancia. Muchas gracias. Lo podemos dejar enchufado en la pared de la ambulancia o donde esté, en el hospital, donde sea que esté, y no tendríamos una limitación de autonomía. Y en ese caso, pues tendríamos las 5 horas, dependiendo un poco de los parámetros de ventilación que pongamos, tendríamos una autonomía de unas 5 horas. ¿De acuerdo? Después tenemos esta segunda batería que os estaba comentando, que es una batería de litio, que si yo la conecto aquí al propio equipo, me va a extender la autonomía de la batería hasta 12 horas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a intentar ir por todas las funciones del equipo, hacer una pequeña presentación, más o menos me va a llevar unas 2 horas, yo creo, a hacerla, más o menos, y luego dependiendo de las preguntas que tengáis, pues lo alargaremos o lo que sea necesario. Explicando un poco físicamente el equipo, ¿no? Este es el adaptador para el circuito del paciente. Nosotros podemos poner pacientes pediátricos o pacientes adultos, ¿de acuerdo? Los pacientes pediátricos serían siempre pacientes a partir de 3 kilogramos. No podemos ventilar un bebé prematuro de menos de 3 kilos. Para eso nosotros consideramos que hay que utilizar un respirador específico de neonatología, ¿de acuerdo? Pues básicamente hemos explicado el equipo. Me falta, tenemos el adaptador para corriente, la batería externa, tenemos también el enchufe a 12 voltios. Normalmente cuando el equipo está instalado en una ambulancia, lo que debería es estar conectado al cable de 12 voltios de la ambulancia, ¿de acuerdo? Esto lo que nos permite es tener el equipo siempre cargado, pero además utilizarlo a través de este cable, o sea, no vamos a tener ningún problema siempre y cuando esté enchufado. Si estamos en una ambulancia, en un vehículo, podemos utilizar el adaptador directo de 12 voltios de corriente continua. Y si tenemos opción de tener corriente alterna, pues ya lo enchufamos en el enchufe principal y ahí ya no habría ningún problema. Te voy a seguir explicando las características del equipo y de los accesorios, porque es importante. Este es un soporte que está testado hasta 30 veces la fuerza de la gravedad. Es un soporte certificado 30G. ¿De acuerdo? Esto lo instalamos en la pared de la ambulancia. Nosotros llegamos, pagamos el equipo y el equipo va fijado a la pared de la ambulancia con toda seguridad. ¿De acuerdo? Estaría en el soporte para liberarlo y poder trabajar. Cuando el paciente está dentro de la ambulancia, normalmente el respirador debe estar situado cerca del paciente, por lo cual normalmente no hay necesidad de quitarlo del soporte. Yo tendría el equipo enchufado con el cable de 12 voltios, ¿de acuerdo? Y así lo encontraría en la ambulancia y yo
Siempre y cuando el paciente esté, pues no tengo ninguna necesidad de moverme. Si yo quiero acompañar al paciente, tendríamos un accesorio que es un soporte que lleva un raíz, que yo aquí no lo veo, pero creo que sí que estaban incluidos en este proyecto. Es un soporte que yo puedo colocar en el lateral de la camilla. Esto es una cosa muy particular, porque en cada servicio de emergencias utilizan un sistema diferente. Por ejemplo, en España estamos acostumbrados a poner el respirador de las piernas del equipo, del paciente, con una botella, dependiendo un poco. Cada servicio de emergencias tiene una costumbre. Yo no sé cuál es la suya. Sí, muy bien. Al final hay soportes muy sofisticados, pero la gente luego le pone la botella al paciente entre las piernas. Pues eso no habría ningún problema. ¿De acuerdo? Pero sí que nosotros contamos con estos soportes que son estados de aprendizaje, son muy versátiles y que nos permiten tener el equipo bien puesto en la ambulancia, bien puesto en la camilla, bien puesto en un carrito después en el hospital, o para transporte intrahospitalario, o incluso en la clínica podríamos poner, en el hospital podemos poner un soporte en la pared y, digamos, ir trasladando el equipo de un soporte a otro de una forma muy ágil, muy sencilla. ¿De acuerdo? Tenemos la manguera de alimentación de oxígeno. Esta es la manguera de alimentación de oxígeno. Esta la conectaría normalmente en la ambulancia, entiendo que tenemos una válvula en la pared, una válvula DIS. Yo conecto el suministro de oxígeno y lo conecto en el equipo igualmente. Tendríamos suministro de oxígeno, ¿de acuerdo? Y después, en este caso, lo vamos a conectar en una botella pequeña de oxígeno, lo conectamos a la válvula DIS. Yo creo que vamos a utilizar el pulmón de prueba. En este caso, muy importante que tenga el filtro. Primero porque si no contaminaríamos el equipo y esto por temas de higiene es fundamental, pero también porque el equipo está calibrado para funcionar con un flujo laminar. Si no tenemos el filtro, es muy típico que nos llamen y digan, no, es que están dando unos datos de ventilación raros. Y después preguntemos y efectivamente el problema es que no lo han puesto en el filtro. Entonces, tanto por funcionamiento como por seguridad, es muy importante que tengamos el filtro. El flujo de presión, tenemos la alimentación de oxígeno, tenemos en este caso enchufado el equipo a la red. En este caso no vamos a tener ninguna limitación de autonomía, ya que el equipo está enchufado. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el paciente, entonces bueno, aquí ya lo que nos tocaría es arrancar el equipo. Vale, vamos a lo mejor hacerlo varias veces para que podamos ver primero cómo funciona y segundo lo sencillo que es, porque a lo mejor una explicación al principio va a parecer más complejo, pero luego vamos a volver atrás para que ya de una forma ya más resumida podamos entender cómo podemos ir a ventilar directamente sin pensar mucho. Gracias a este equipo, pues todas las personas en España pudieron tener acceso a un respirador, pues gracias a esta iniciativa que tuvo el gobierno de cargarnos 5.000 unidades y ayudarnos con la producción para que pudiéramos hacerlo en un tiempo muy reducido. Nosotros somos fabricantes también de otros sistemas de oxígeno. Todo lo que hacemos está relacionado con respiratorio, entonces también nos encargaron flujómetros, tuvimos que hacer 50.000 flujómetros en un periodo muy corto de tiempo y bueno, pues realmente tuvimos unos meses muy estresantes, pero bueno, muy gratificantes porque pudimos ayudar mucho. Pero bueno, lo primero que haría sería encender el equipo. Muy sencillo, enciendo el equipo y el equipo me va a decir, me va a preguntar, va a hacer una primera calibración, un pequeño autotest y me va a decir, me va a preguntar el tipo de paciente al que voy a ventilar. ¿De acuerdo? En este caso voy a seleccionar un paciente adulto. En primer lugar lo voy a hacer porque tengo un circuito de adulto puesto. ¿De acuerdo? O sea, es muy importante que tengamos seleccionado el circuito de adulto o de pediátrico y que tiene que coincidir. ¿De acuerdo? Después podríamos hacer un autotest, ¿de acuerdo? O podría ir a un checklist. El checklist, en realidad, son una serie de vídeos, ¿vale?, que me permiten ver cómo instalar pues, la tubuladura, las conexiones, etc. Entonces, si yo me voy al checklist de ventilación, simplemente me va a dar un vídeo tutorial que está incluido dentro del propio equipo, que me va a permitir ver cómo va el montaje del equipo. Si hay alguien de repente que no tenga el conocimiento, pues tiene aquí de alguna forma el vídeo tutorial para poder hacerlo.
¿de acuerdo? Tenemos vídeos tutoriales tanto para ventilación como para oxigenoterapia y oxigenoterapia convencional y de alto flujo. Pero bueno, estos son, digamos, unos vídeos que le pueden servir a una persona que no tenga la costumbre. Sí que es importante que las personas que vayan a utilizar el respirador jueguen con él en situaciones no de vida real, sino no de una emergencia real, pero que jueguen con el equipo, que se familiaricen con él y que, por supuesto, nosotros estamos dispuestos siempre a atender cualquier pregunta que se pueda tener. Digamos que la formación ha de ser siempre continua y es importante que contéis con nosotros para bueno, pues cualquier duda que tengáis y que el día que toque utilizar el equipo en una situación real, pues ya haya una experiencia previa y estéis familiarizados con el equipo, ¿de acuerdo? Si yo que voy a ventilación, directamente entraría en lo que es la ventilación del equipo, ¿de acuerdo? Lo primero que el equipo va a hacer es entrar en el interfase de ventilación manual, ¿de acuerdo? Veis que tiene esta lucecita, espero que la podáis ver. Yo creo que en remoto va a ser, es que no sé, aquí está. Bueno, tenemos una lucecita que me indica que estoy en ventilación manual. La ventilación manual tiene dos funciones. La primera es pantalla de inicio, ¿de acuerdo? De interfase como de stand-by, pero claro, y también me permite ventilar en manual. Claro, yo aquí, al tener un maniquí, lo primero que me va a dar es una alarma de apnea. Este equipo no está ventilando. Y al no estar ventilando, pues me va a dar una alarma de apnea porque no tengo un paciente real. Entonces es lógico que me la dé. Pero si yo quisiera hacer una ventilación, digamos, manual entre comillas, porque es un equipo electrónico, pero lo que haría es lanzar me colocaría en la casilla de bolus y lanzaría respiración. Esto es como tener un resucitador manual, un tipo AMBU electrónico, ¿de acuerdo? Donde yo calculo el volumen tidal que tengo, le puedo poner una PIP. En este caso el paciente está recibiendo una PIP. Entiendo que todos sabemos lo que es una PIP. Bueno, es una presión respiratoria al final, ¿de acuerdo? Es un remanente de presión que yo dejo en la vía aérea para que los pulmones no se vacíen del todo y el recorrido que tengan sea más corto y el esfuerzo sea menor. Es una ayuda para la respiración, ¿de acuerdo? Tenemos el monitor de FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, que siempre está fija, al igual que la presión y el volumen tidal. Y después tenemos lo que llamamos data 1 y data 2, que son valores que puedo modificar. O sea, que toda la información que tengo en la pantalla, toda la monitorización de la ventilación está fija, excepto lo que me muestra la gráfica, que tengo diferentes opciones que luego veremos, data 1 y data 2. Con lo cual yo siempre tengo una imagen de lo que está ocurriendo en ese momento. Bueno, si yo lo que quiero es ventilar por presión, ¿de acuerdo? Lo que tendría que hacer es pulsar. Bueno, antes de pasar a los modos presiométricos, voy a explicar cómo modificar y la información que tengo o los parámetros que tengo disponibles en modo volumétrico. Por supuesto, el primer parámetro que tendría sería el volumen tidal. En este caso tengo marcado 400, pues yo con las flechas lo puedo subir a 500 o lo puedo subir a 420, por ejemplo. Pues en ese caso la casilla se vuelve roja, quiere decir que yo tengo que confirmar, ¿de acuerdo? Cuando hago un cambio de parámetro, de acuerdo, tenemos como 4 códigos de color. La casilla gris es un parámetro que no puedo modificar. La casilla azul clara es un parámetro que puedo modificar. Azul oscura puedo modificar y de hecho estoy encima de ese parámetro, lo puedo modificar con las flechas, ¿de acuerdo? Y cuando hago un cambio, en este caso subo a 430, la casilla se vuelve roja. Eso quiere decir que tengo que confirmar el valor para que guarde el cambio, ¿de acuerdo? En este caso ya lo he guardado. Ahora he subido 430 mililitros de volumen tidal, ¿vale? Entiendo, bueno, es realmente muy sencillo. Si se pone uno a jugar con el equipo lo va a ver, ¿de acuerdo? Después tengo la PIP. Aquí por defecto me sale una PIP de 5, ¿de acuerdo? Son 5 milibares, centímetros de agua, podemos modificar el valor que queramos tener. Pero en este caso pues yo tengo una PIP establecida, ¿de acuerdo? Y la puedo modificar. Después, bueno, la pausa ventilatoria en este caso no. Y luego la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno. Por defecto me aparece 80%. Y aquí aprovechamos para... 80% por defecto. Pero aprovechamos para explicar cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Yo tengo 80%, sin embargo yo estoy alimentando el equipo con un oxígeno al 100%. Entonces, ¿cómo reduzco la fracción inspirada de oxígeno? Pues la estoy reduciendo con un Venturi. Yo tengo un aspirador Venturi que está insertando aire atmosférico dentro del equipo y está mezclando
el oxígeno puro con el aire atmosférico me lo está reduciendo al 80%. Es que comentamos eso, que no se ha consumido nada del cilindro. Claro, comentamos eso. No quería que tuviera 100 porque el claro. Y yo puedo, bueno, no, ahí el consumo es muy pequeño. Este equipo funciona todo con electroválvulas. Quiere decir que yo, el oxígeno que voy a gastar, es solamente el que esté llegando al paciente. Yo no necesito gas de driving, no necesito nada, no voy a desperdiciar nada, porque todo lo que entra en el equipo sale para el paciente con lo que esté programado, ¿de acuerdo? Por lo cual el consumo prácticamente es exactamente el consumo que tiene prescrito el paciente por los valores de ventilación, ¿de acuerdo? Muy bien. La FiO2, en este caso está al 80%, podemos subirla al 100%, en este caso el Venturi dejaría de funcionar, ¿de acuerdo? En este caso yo estoy simplemente mandando al paciente oxígeno puro, o la puedo bajar hasta el 40%. Si la bajo al 40%, en este caso va a cambiar un poco el sonido, porque ahora lo que estoy haciendo es insertando aire ambiente, claro, para conseguir una mezcla del 50%. Claro, lo que meto del ambiente es al 21%, pues el equipo hace el cálculo y me va a dar la FiO2 establecida. Lo mínimo que baja 40. Normalmente en respiración de emergencia, en respiración de transporte, jamás hay algún respirador que tiene la posibilidad de bajar hasta el 21, pero realmente puedo modificar el trigger. Por ejemplo, si tengo un paciente muy debilitado, podría reducir la sensibilidad del trigger, podría bajar el trigger. Y si tengo un paciente que es muy grande, muy fuerte, a lo mejor el médico o el paramédico podéis decidir que necesitamos un trigger que sea menos sensible, ¿de acuerdo? En principio, esto está puesto para los parámetros que nosotros ponemos son los parámetros estándar para un paciente adulto, para un paciente pediátrico. No existiría la necesidad de modificarlo, pero bueno, con un paciente muy concreto podría ser interesante tener que modificar el trigger. Yo, si me muevo, digamos, las primeras cajitas azules aparecen directamente, pero aquí hay una flecha que me indica que yo tengo más posibilidades, más parámetros que modificar. En este caso sería la sensibilidad del trigger, sería la presión máxima, ¿de acuerdo? En este caso está puesto a 35 milibares, la presión de soporte. Antes he explicado, sí, perdón. una posibilidad. El aparato se permite ajustar los parámetros óptimos por el resto del paciente. No. Tenemos unos valores predeterminados para el paciente adulto y otros valores predeterminados para el paciente pediátrico. Y a partir de ahí tiene que ser el profesional el que decida modificarlos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, continuamos. Tendría la presión máxima, tendría la presión de soporte y el tiempo de rampa. A ver, estos son ya valores más delicados para afinar la ventilación, que en principio pues, tendrían que ser modificados por un intensivista o por un médico que a lo mejor considerase, o dependiendo de la capacidad de la persona que lo vaya a utilizar, pues lo que va a permitir es afinar mucho más la ventilación, pues, ajustando el trigger, ajustando la presión máxima. Por ejemplo, a lo mejor yo aquí quiero una presión de soporte más alta, aquí está puesta a 20 milibares. Pues en principio, pues si quisiera tener una embolada más fuerte de presión de soporte, también la podría modificar, o el tiempo de rampa, ¿de acuerdo? Vamos a volver a los parámetros principales. Entonces, en este caso, yo lo que estoy haciendo es ventilar por volumen. Si quiero cambiar ahora la familia de volumen de ventilación por presión a modos presiométricos, simplemente tendría que pulsar una vez y dos veces, ¿de acuerdo? Y en este caso yo ya estoy ventilando por presión. Como es la primera vez que entro dentro de esta demostración que estoy haciendo, me va a aparecer en la primera de las opciones, que es ventilación controlada por presión y en este caso mandatoria, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos la ventilación controlada por presión y un poco cambian los valores. Aquí ya no tengo el volumen tidal, aquí tengo la presión y, bueno, pues son parámetros distintos, o ligeramente distintos, porque mi principal parámetro en este caso es la presión, ¿de acuerdo? No el volumen tidal, ¿de acuerdo? La presión en modo volumétrico es la derivada del volumen tidal que yo he emitido. Y si me voy a modo de presión adaptativa con volumen garantizado, no va a ser la derivada, sino que va a ser la derivada mínima que yo tendría a partir de un volumen determinado, un volumen tidal determinado.
Pero aquí ya es un poco repetirse. Yo estoy haciendo ventilación controlada por presión, ¿vale? Yo he mantenido, como yo no he modificado mi PIP, yo en la gráfica puedo ver perfectamente que tengo una PIP en todo momento, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues a partir de aquí yo podría continuar como hemos hecho antes. El primer modo sería PCV, ventilación controlada por presión. El segundo modo sería asistida, que nos vamos a detener aquí. Después sería SIMV, controlada por presión sincronizada. En este caso, pues yo lo que tengo seleccionado es controlado por presión, sincronizada con presión de soporte. No sé, hasta aquí, digamos, terminaríamos con unos modos de ventilación. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es irme a las alarmas. Voy a explicar las alarmas primero, mejor. En este caso me está dando la alarma de apnea, ¿de acuerdo? Porque no tengo paciente. Entonces, si yo pulso el botón de alarma, primero voy a tener el sonido de la alarma, pero si yo pulso el botón de alarma, aquí me está diciendo qué alarma tengo. Pues entro aquí, alarma de apnea. Arriba me lo está diciendo, pero aquí tengo un resumen de las alarmas que tengo, ¿de acuerdo? Luego, los límites de las alarmas. Si yo entro en límites de alarmas, en este caso me salgo de información de alarma, entro en límite de alarmas. Las casas de abajo cambian. Lo que tengo abajo son los límites de las alarmas. Por ejemplo, la presión máxima, alarma de volumen tidal alto, de volumen tidal bajo, que en este caso la tengo apagada, de end-tidal CO2, que es, bueno, es el volumen tidal del CO2 al final de la respiración. Exactamente. Entonces yo tengo aquí todas las alarmas modificables y un poco la mecánica es la misma. Pues si yo tengo casita azul, quiere decir que puedo modificar ese límite. Si está casita oscura, quiere decir que en ese caso ya con las flechas lo puedo mover. Si lo modifico, se me pondrá en rojo, y si yo quiero confirmar el valor modificado, le doy a esto. Pues en este caso yo quiero bajar a 59. Pues se me pone en rojo, si lo confirmo, ya he modificado el límite de esa alarma. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Salgo de los límites de las alarmas, ¿de acuerdo? Y me voy a, vamos a hacer una ventilación, vamos a ver, me voy a ventilar por volumen sincronizado, ¿de acuerdo? Vamos a ver las opciones que tengo en la gráfica. Lo primero, me metería en este botón de aquí, ¿de acuerdo? Y me voy a gráfica, me cambia ya las casas de abajo, me cambian, y aquí lo mismo, el código de colores sigue siendo el mismo. Gris no puedo hacer nada, azul clarito lo podría modificar, azul oscuro lo puedo ya modificar directamente. En este caso me voy a gráfica, ¿vale? Y aquí en gráficas, como estoy en azul oscuro, ya puedo jugar con las flechas. Lo primero que tengo es la presión, que por defecto es el valor que me viene en el equipo. Lo segundo que tengo es el flujo. Lo tercero sería el volumen. Yo, confirmando, ya cambio. En este caso, ahora voy a tener aquí el volumen, ¿de acuerdo? Si yo me salgo de aquí, voy a dejar fijo el valor del volumen, ¿de acuerdo? Si yo vuelvo a entrar aquí y me voy a gráficas, ¿de acuerdo?, lo puedo volver a modificar, o podría volver a la presión. Lo confirmo y ya tengo la presión. Si yo estoy aquí dentro, pues mira, aquí quiero ver la gráfica y ahora quiero ver la presión, y ahora quiero ver el volumen o el flujo, o quiero ver cualquier otro valor. Yo, como estoy dentro, lo puedo modificar. Cuando yo ya decido que quiero dejar un valor fijo, simplemente pues lo confirmo y me salgo, y queda fijo el último valor que puse. ¿De acuerdo? ¿Tiene pausa inspiratoria? Sí, claro. De 25%. La tiene puesta, sí, porque se ve en la gráfica de presión. Sí. Claro, y aquí tenemos la gráfica, en este caso tenemos la gráfica de volumen, ¿de acuerdo? Me vuelvo a meter dentro, me voy a la gráfica, tengo gráfica de volumen, tengo gráfica, en este caso la tendencia de la presión, o la tendencia del volumen minuto. Por ejemplo, aquí me va a dar la tendencia del volumen minuto, ¿de acuerdo? O tengo también la compliancia dinámica, ¿de acuerdo? Eso es un valor interesante, ¿de acuerdo? Tengo en este caso la tendencia, ¿de acuerdo? No es la compliancia dinámica en el minuto exacto, sino en un periodo de tiempo. Me va a dar la evolución de la compliancia, ¿de acuerdo? Súper interesante ese valor también. Luego tengo los loops, ¿de acuerdo? El loop de flujo-presión, ¿de acuerdo? Tengo el loop de presión-volumen y tengo el loop de volumen-flujo. En este caso yo lo modifico. Entonces, yo ya, digamos que tengo una versatilidad enorme en la gráfica. Claro, aquí me va a hacer unos loops extraños porque tengo un pulmón artificial, ¿no? Pero bueno, en principio estos son valores interesantes a consultar. Por la gráfica de TRS pulmonar. De TRS, sí. Claro, entonces yo aquí tengo, efectivamente, pues puedo
determinar mucha información a partir de los loops. ¿De acuerdo? Esto sería la información que yo tengo en la gráfica, ¿de acuerdo? O aquí que tengo, pues el volumen minuto, aquí tengo el volumen tidal, aquí tengo la presión de plato, aquí tengo la presión media, aquí tengo este es, vale, es que no veo, vale, la fuga, cuando llevo las lentillas de cerca veo fatal. La compliancia dinámica, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo modificar la data 1 y la data 2 con todo esto y de alguna forma yo puedo personalizar la información que yo quiero tener en la pantalla dentro de un espectro bastante amplio de data. ¿Se va a poner el volumen final? Sí, claro. En data 1. Quiero introducir, mi nombre es Roberto Hodges, soy gerente general de la empresa SOS Medical Support Service. En calidad de representantes y distribuidores de la marca Hersil, les queremos dar una gracias a Pedro Lucendo y a ustedes por participar el día de hoy, así que un gran aplauso.